Voy a dejar con la palabra a la presidenta de la Confederación de Jardines Infantiles BTF, doña Clarisa Seco. Señora Clarisa, muy bienvenida. Sí, ahí sí, se escucha bien, ¿cierto? Sí. Señor presidente, gracias por la oportunidad que se nos ha entregado y por su intermedio un saludo a todas y todos los presentes. Mi nombre es Clarisa Secotapia, soy presidenta de la Confederación Nacional BTF Chile y me acompaña Jessica Hernández y Karen Vázquez, dirigentes de nuestra confederación. Eh, Condiciones laborales dignas, ¿ya? Hemos sido citadas para escucharnos, ¿cierto? Para las trabajadoras y trabajadores de los jardines infantiles. ¿Por qué hablar de condiciones laborales dignas? ¿Ya? ¿Por qué hoy, en pleno siglo XXI, hablar de condiciones laborales dignas cuando no se deberían vulnerar derechos a los trabajadores, cuando se deberían respetar las normas que corresponden hacia los trabajadores? Entonces, ¿por qué hablar de condiciones laborales dignas, cierto? Y las condiciones laborales dignas en el sector de educación parvular impactan directamente la calidad y seguridad en la educación inicial. El sistema BTF presenta brechas de financiamiento, dotación, infraestructura y remuneraciones, ¿ya? Y claramente lo dejó establecido el estudio que hizo el Banco Mundial en educación inicial, específicamente en relación al sector BTF, ¿ya? Donde habla sobre un 40% de brecha que tenemos en educación inicial y que hasta el momento eso todavía no ha sido subsanado, ¿ya? Eso no habla de buenas condiciones laborales. Las diferencias entre sostenedores generan desigualdad en derechos y condiciones laborales y condiciones remuneracionales. El Estado debe garantizar finalmente un estándar nacional mínimo para quienes educan y cuidan, que son nuestros niños y niñas, ¿ya? ¿Cómo estamos hoy en el sector BTF? Con una dotación insuficiente, porque tenemos un coeficiente técnico que finalmente no da cuenta de las necesidades que tenemos en el sector, reemplazos tardíos, sobrecarga laboral, ¿ya? Y con esta estrechez fiscal que tenemos del 3%, los sostenedores no están buscando los reemplazos y no están haciendo nuevas contrataciones, porque no existen los recursos, ¿ya? Extensiones de jornada, ¿ya? Y me refiero al horario extendido de los jardines BTF, porque tenemos que turnarnos, por lo tanto eso es una sobrecarga laboral cuando hay que turnarse para poder cumplir la jornada de inicio a término de la jornada, a pesar de que es sabido por todos de que no se cumple el coeficiente técnico. No se cumple la norma como está establecida, ¿ya? Porque tenemos que turnarnos para poder entregar un servicio que de acuerdo a las políticas públicas está así establecido, ¿ya? Y que tampoco me parece que es justo ni para las trabajadoras ni mucho menos para nuestros niños y niñas. Con una aplicación desigual de la ley de 40 horas, ¿ya? Donde las trabajadoras, ¿ya? Tienen que, según el dictamen de Contraloría, tienen que trabajar media hora más, cuando con las 44 horas no trabajábamos media hora más, estaba la colación imputada en la carga horaria, y hoy la ley establece de que la jornada laboral, según el Código del Trabajo, es de 42 horas. Por lo tanto, es la carga horaria completa, y debería estar imputada la colación, sobre todo en la naturaleza de nuestro servicio. La falta de recursos, de insumos, de una infraestructura adecuada, tampoco la tenemos, ¿ya? Con la estrechez fiscal tampoco tenemos reconocimiento oficial este año. Si hubiésemos podido avanzar un 3%, ¿ya? Ahora ni siquiera vamos a alcanzar el 1% de avance con el reconocimiento oficial para los jardines infantiles. Hasta el año 2025 habíamos avanzado solo un 20%, ¿ya? Y los jardines infantiles BTF somos más de 1.700 jardines a nivel país. Las diferencias en remuneraciones, beneficios y aplicación de los derechos. Remuneraciones equivocadas, tardías, ¿ya? Los sostenedores que no llegan los dineros, que no llegan las plata para las asignaciones, que está todo confundido, que están equivocados, que los cálculos no fueron los correctos, ¿ya? Que sumaron lo que no tenían que sumar, que el parámetro remuneracional no tiene coincidencia con la renta bruta mensualizada. O sea, suma y siguen los problemas en nuestro sector, suman y siguen. Brecha para atender adecuadamente a niños y niñas con necesidades educativas especiales. La verdad que esto es aberrante para nosotros y no lo decimos hoy.
No lo decimos solo en este gobierno, lo dijimos el gobierno anterior y el anterior, y venimos trabajando y dándole, digamos, hablando de esta situación que para nosotros es injusta y es indigna para nuestros niños y niñas, ¿ya? Para aquellos niños que tienen necesidades educativas, ¿ya? Finalmente en el jardín infantil están solo a buen resguardo, ¿m? Porque no tenemos las condiciones para poder entregarles ni de recursos humanos ni de infraestructura, ¿ya? Hay niños que necesitan una infraestructura adecuada porque usan silla de ruedas y tampoco la tenemos, ¿ya? Y esas son las condiciones laborales en las que nos encontramos hoy. Los principales nudos críticos del sistema BTF. Tenemos una dotación y jornada, ¿ya? Personal insuficiente para atender niños con necesidades educativas especiales, reemplazos tardíos y horario extendido. Financiamiento, recursos insuficientes y diferencias según el sostenedor que tenemos. Tenemos municipalidades, corporaciones municipales, ahora los SLEP, las fundaciones ONG, ¿ya? Una diversidad de sostenedores y cada cual aplica su criterio como estima conveniente. Las remuneraciones, ¿ya? Los bienios mal calculados en los servicios locales de educación pública, el bono de desempeño laboral llega tardío, ¿ya? No se paga en la oportunidad, en fecha oportuna, y todos aquellos que han sido rezagados en cuanto al pago de este beneficio, ¿ya? A la fecha tampoco se han pagado, ¿ya? Entonces cuando después uno hace la consulta a Contraloría, ¿qué dice Contraloría? No está prescrito, pero la culpa no es de los trabajadores, nunca fue de los trabajadores, ¿ya? Esas son las condiciones laborales que tenemos, ¿ya? Infraestructura y salud, ¿ya? Tenemos problemas con los baños, no hay baños suficientes para el personal, ¿ya? En mal estado, también los de los niños, porque no solamente hablo del personal, también hablo de los niños, porque lo que tiene que ver el jardín en general, ¿ya? Donde trabajan, donde están las trabajadoras funcionando, atendemos a nuestros niños y niñas y los atendemos bajo esas condiciones, ¿ya? En el sur, con el frío que ha estado haciendo en este tiempo, la calefacción, no hay recursos para calefacción, la ventilación en la zona norte, ¿ya? Problemas en todos lados, un descanso oportuno. Por eso nosotros decimos, tenemos que asimilarnos a el descanso que tienen los colegios y los liceos, la educación pública, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque es necesario descansar, la naturaleza de nuestro servicio así lo requiere, ¿ya? Para poder tener una mejor salud laboral. Condiciones de trabajo que necesitamos. Necesitamos una dotación suficiente de educadoras técnicos, auxiliares y servicios, auxiliares de servicio y reemplazos oportunos. Necesitamos no asignar arbitrariamente funciones ajenas al cargo sin cubrir permanentemente otros cargos. Esto me refiero exclusivamente a las directoras. Cuando la directora está con licencia médica, está con un permiso, ¿ya? Quien asume esa responsabilidad inmediatamente es una educadora de sala, ¿ya? Y automáticamente pasamos a vulnerar sus derechos porque comienza a cumplir dos funciones, encargada de sala y además la función de administrar el establecimiento. Y tenemos muchas educadoras directoras en esas mismas condiciones, sin un incentivo por el cargo que está haciendo, sin un reemplazo porque está cumpliendo doble función, suma y sigue. Aplicación efectiva de la ley de 40 horas y modificar el decreto de 1965 en relación a la colación. Nos parece que eso fue algo que hizo Contraloría, la verdad, insólito, ¿ya? Sacar a la luz un dictamen de más de 60 años, que eso debería haber estado prescrito hace mucho tiempo, porque desde esa fecha hasta hoy han habido muchas modificaciones en el Código del Trabajo, muchas modificaciones para los trabajadores, y los acordaron de la colación de los trabajadores y siempre ha sido imputada la carga horaria y hoy no lo es. Por lo tanto, necesitamos modificar ese decreto, o modificar la norma, modificar la ley de 40 horas, pero algo se tiene que modificar para que finalmente ya dar cuenta ya de lo que realmente es la ley de 40 horas y la conciliación laboral y familiar. Hay espacios adecuados, baños dignos para las trabajadoras, calefacción adecuada, ventilación adecuada, un mobiliario acorde a las necesidades del establecimiento, ¿ya? Un mobiliario ergonómico para las trabajadoras también, porque no podemos sentarnos en esta silla de los chicos. Comedores dignos para las trabajadoras, porque con esto del reconocimiento oficial, ¿ya? Si tenían un comedor excelente, ¿ya? Y necesitaban una bodega para poder cumplir con el RO, ese comedor se achicó simplemente, porque no existe una norma establecida de cómo debe ser el comedor de los trabajadores. Eso también vulnera los derechos de los trabajadores, ¿ya? Y el derecho al descanso mismo. La protección a la salud física y psicológica de las trabajadoras, ¿ya? Nadie nos protege,
absolutamente nadie nos protege, los apoderados nos insultan, nos humillan, nos tratan mal, ¿ya? Nos empujan, hacen lo que ellos quieren porque no hay nadie, absolutamente nadie, que nos resguarde, que nos proteja respecto a esta situación, a esta condición que estamos viviendo hoy. Sí, señor Bobadilla, para allá voy, 2 minutos, deme 2 minutitos más y termino. Financiamiento y funcionamiento, ¿ya? Financiamiento basal lo necesitamos ahora ya. Hubo un cambio en la Ley General de Educación para el año 2028 para comenzar con los servicios locales, jardines con un financiamiento basal en los servicios locales. Pero esto necesitamos ahora ya. Si los problemas los tenemos hoy, los tuvimos ayer y los seguimos teniendo igual. Y para el 2028 los vamos a seguir teniendo, ¿ya? Que este financiamiento sea basal, suficiente, estable y oportuno. Revisar y mejorar el decreto 67 para finalmente cerrar las brechas que tenemos en educación inicial en relación a lo que tiene que ver con la educación parvularia pública. Recursos para una buena dotación, recursos para reemplazo, insumo, infraestructura e inclusión. Calendario parvulario nacional que ordene inicio y término del año lectivo, considerando el término de este 31 de diciembre de cada año, ¿ya? Y por eso hablaba en un inicio de la naturaleza de nuestro servicio. Revisar criterios con el coeficiente técnico diferencial. Necesitamos que se modifique la norma para poder contratar trabajadores con expertise diferencial para poder atender a los niños con necesidades educativas especiales. Remuneraciones y derechos. Regularizar bienios. Regular y asegurar el pago del bono de desempeño laboral. Aplicar reajustes legales y asignaciones correspondientes. Resolver diferencias de remuneración y errores en liquidaciones. Dar claridad a la carrera docente respecto a los pagos y el desglose de la asignación que corresponde, porque lo hemos solicitado incansablemente y dice asignación de carrera docente. ¿Y qué me están pagando en la carrera docente? ¿Cómo yo sé lo que me están pagando o cómo me lo calcularon? Tampoco tenemos esa respuesta. Abordar y solucionar el problema de los 8 semestres para las educadoras de párvulo que tenemos justamente en el distrito del señor Bobadilla, ya donde nuestras trabajadoras asociadas ya se han reunido con usted, donde usted se ha comprometido con ellas de darle solución a esto. Hoy yo, señor Bobadilla, en nombre de mis asociadas, ya le solicito que nos ayude respecto a lo que se había comprometido con nuestras dirigentes de su distrito. Dar celeridad al incentivo al retiro para todos los trabajadores BTF, en especial énfasis para las trabajadoras con problemas de salud crónica y o terminales, porque las personas que postulan el incentivo al retiro, por lo menos en educación, en el BTF, tienen esta condición de salud, porque de lo contrario no lo harían. Revisar normativa para superar las brechas y homologar condiciones, que tendríamos que habernos sentado con el Ejecutivo y no lo hemos hecho hasta la fecha. Y hay un compromiso o hay un acuerdo ya con el Parlamento con respecto a la mesa de homologación con las trabajadoras BTF y hasta el día de hoy no hemos hecho absolutamente nada este año. Participación, salud y protección. Protección efectiva de la salud física y psicológica de las trabajadoras. Reconocer en nuestro sector las enfermedades profesionales, las tendinitis, los lumbagos, el manguito rotador, que no son enfermedades profesionales, pero sin embargo son recurrentes en nuestras trabajadoras por la condición de nuestro servicio. Reconocer en nuestro sector las enfermedades profesionales, no trasladar ni fusionar jardines sin evaluación de infraestructura, de seguridad y efectos laborales, ¿ya? Como lo que pasó me queda una sola. Como lo que pasó en el temporal, que tuvimos jardines que se les volaron los techos, ¿ya? Jardines que tuvieron que trasladar un grupo para allá, otro para acá. Entonces, necesitamos que eso sea evaluado como corresponde, velando, digamos, los intereses de todos. Derecho a información oportuna y participación efectiva respecto de permisos sindicales y canal formales con los SLEP, organizaciones sindicales. ¿Ya? Este año ha sido aberrante como los funcionarios han sido amedrentados, los funcionarios dirigentes amedrentados, ¿ya? Por sus empleadores, ¿ya? No tenemos el Código de Trabajo que nos resguarda, tenemos la Ley de Asociaciones que nos resguardan. BTF propone, y con esto ya casi termino, personal, dotación suficiente y reemplazos oportunos. Jornada, aplicación efectiva de la ley de 40 horas con respecto de los tiempos de descanso y colación conforme a la normativa vigente, modificando el decreto de 1965.
remuneraciones, pagos correctos, oportunos y transparentes, infraestructura, espacios seguros y dignos, inclusión, recursos y personal para niños con necesidades educativas especiales, financiamiento basal, estable y suficiente, participación de derechos sindicales garantizados. Cuidar a quienes cuidan. Finalmente, con esto termino, señor Bobadilla, también es cuidar a los niños y niñas. No estamos hablando solamente de derechos, de beneficios laborales, estamos hablando de las condiciones necesarias para entregar una educación parvularia de calidad, digna y segura. Muchas gracias, señor Bobadilla. Muchas gracias por su exposición. Dejar establecido que esta instancia es fruto y producto de una propuesta transversal de los diputados integrantes de la comisión para poderles escuchar, ¿ya? Y lo que podemos hacer los diputados, sin duda que es esto, abrir los espacios para que organizaciones como las que ustedes representan puedan hacer llegar sus inquietudes y sugerencias para, en este caso, mejorar sus condiciones laborales, ¿ya? Para responder a la diputada Schneider, ya con respecto a la homologación, el estudio del Banco Mundial surgió a raíz finalmente de la homologación hacia las trabajadoras BTF. ¿Ya? Ese estudio arrojó la brecha y la gran diferencia que existe con el sector y por esa razón es la continuidad también de la mesa para homologar el sector. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, este año no nos hemos sentado en esta mesa a ver cómo finalmente este instrumento ya de estudio del Banco Mundial se va a materializar en la homologación de las trabajadoras y trabajadores BTF. Y lo segundo, diputado Bobadilla, es con relación a los proyectos que el Ejecutivo ha estado ingresando al Parlamento y que tienen relación con la educación inicial y que nos repercute directamente a nosotros, como Sala Cuna, como la modificación a la Ley 21.040, ¿ya? Y otras materias más. Solicitarle, por favor, a ustedes como diputados, ¿ya?, quienes supervisan y vigilan, digamos, el trabajo del Ejecutivo, ¿ya?, que estos proyectos no vengan con suma urgencia. Hoy en estos momentos, en la Comisión de Educación, ya no sé si ya habrá terminado la audiencia, en el Senado, en la Comisión de Educación del Senado, se está discutiendo el proyecto que recientemente ingresó el gobierno para modificar la Ley 21.040 para extenderlo al año 2040, con votación mañana. Sin diálogo, ya, sin analizar, sin ver los pros y los contras, sin escuchar a los trabajadores, ya, los problemas que eso va a acarrear, ya. Hay incentivos económicos para los trabajadores al traspasar a los servicios locales de educación pública, y si esto se atrasa, esos beneficios económicos también se atrasan. Va a haber un compensatorio para los trabajadores si este proyecto se aprueba. Entonces yo solicito, por favor, ya, a través de ustedes, que el Ejecutivo no le ponga suma urgencia a los proyectos sin antes legislarlo como corresponde. ¿Ya? Eso, diputado, muchas gracias.